Va a Gran Bretaña. Informó para la saga Jonathan Padilla. Bueno, pues vamos también a darle seguimiento a este caso y vamos a ver cuáles son las facultades y cuál es el trabajo, porque dice que va a dar buenos resultados y que va a dar una buena representación de nuestro país en el Reino Unido, el ex fiscal Alejandro Gertz Manero. Ya lo veremos. Bueno, vamos a otro tema también muy importante, pero también al mismo tiempo preocupante. Me da mucho gusto enlazarme vía telefónica con el doctor Paco Moreno, médico internista e infectólogo, para hablar acerca del brote de sarampión que se vive en el país y que empezó de manera dramática y exponencial en el sureste mexicano. También le quiero preguntar qué opina ahora, ya que se oficializó la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, qué repercusión tiene esto no solamente para el país, sino también para el resto de quienes están afiliados a esta organización. Doctor, muchas gracias por la comunicación. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente. Doctor, a ver, una enfermedad que ya prácticamente estaba erradicada, una enfermedad de nuestros abuelos, que vuelve a tener presencia importante y vuelve a tener además un número de contagios, empezó en el sureste mexicano, alarmante y que se ha extendido, es causa de haber terminado en su momento con los programas de vacunación. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es además el riesgo que esto conlleva? ¿Y cómo se puede, si es que estamos a tiempo de contrarrestarlo o detenerlo, como se hizo hace pues prácticamente décadas, doctor? Sí, mira, esta es una consecuencia de la baja vacunación infantil que tuvieron en el sexenio anterior. O sea, es una herencia que le dejan a esta administración, la pasada. Realmente vimos como la pandemia sí empezó a disminuir los índices de vacunación, pero en los siguientes años pospandemia, 21, 22, 23, pues realmente no se retomó la vacunación y entonces creció una generación que ahorita tiene entre 4 y 6 años, que realmente tiene unos índices de vacunación bajísimos. En febrero del año pasado empezó este brote en Chihuahua, probablemente importado por casos de Texas, en una comunidad menonita en Chihuahua empezaron los casos. Pero en estos 11 meses, en lugar de controlar el problema, pues se ha ido diseminando en toda la República. Y como dices bien tú ahorita, el sur del país está teniendo muchos casos, tanto Jalisco, Chiapas, incluso la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque los índices de baja vacunación no son exclusivos de Chihuahua, son en todo el país. Y bueno, preocupa mucho que en enero del 2026, o sea, en este mes que vamos, pues hemos tenido un número de casos nuevos muy alto, lo cual evidentemente dice que la epidemia no está controlada, está lejos de ser controlada. Le dieron a México 2 meses más para controlarla, si no lo sacan del países libres de sarampión por parte de la OPS, y bueno, en 5 meses tenemos un mundial. No queremos ser el país en donde hay sarampión en forma alta cuando vas a recibir a millones de extranjeros. Está en una situación delicada, insisto, no es culpa de esta administración, pero esta administración no ha podido alcanzar a vacunar a los que se dejaron de vacunar el sexenio pasado. Claro, no es culpa de esta administración de la pasada, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Las prácticas y la deficiencia que vemos en los programas de salud siguen siendo las mismas. Se recorta el presupuesto para los programas de vacunación, para los programas de atención médica prácticamente en toda la República Mexicana, y esto ya tiene estas consecuencias. Y hablando concretamente, como bien lo señala doctor, sobre el compromiso que tenemos como anfitriones del Mundial de Fútbol, esto puede generarse como un problema mucho más grande, una epidemia que inclusive podremos ser, no sé, déjeme decirlo con esta responsabilidad, podremos ser responsables de una pandemia que se puede extender por otros países, dadas las circunstancias de que nuestro país es pues uno de los países en donde se origina esta enfermedad ya erradicada, como ya habíamos dicho hace mucho tiempo. ¿Podemos tener esa responsabilidad? Pues mira, o sea, realmente que se vuelva una pandemia esta epidemia es muy complicado, pero creo que el problema que estamos teniendo es en nuestros propios ciudadanos. A ver, más de 7,000 casos, pero van 24 defunciones. Y algo de lo que no se habla es de las secuelas. El sarampión es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y que puede provocar muchas secuelas. Y esas pues no se miden, no se ven. Sí, y yo se lo decía de pandemia porque van a venir muchos extranjeros, miles de extranjeros a nuestro país. Si esto no se controla en estos
3, 4 meses que faltan para llegar al Mundial de Fútbol, porque no se ha podido erradicar, sobre todo en los últimos 5 meses que se empezaron a dar a conocer estos brotes, pues ¿qué va a pasar en los siguientes 3, 4 meses, doctor? Sí, esperemos que se controle, esperemos que la gente que venga al Mundial venga vacunada, porque te va a dar sarampión si no estás vacunado. Claro, pero eso si no lo podemos asegurar. No tienes problema, pero no sabemos cuál es la gente que va a venir. Entonces, sí existe un riesgo y seguramente también, pues a los países que van a venir, no les agrada mucho que vengas y te estén diciendo que el país a donde vas, pues tiene un brote, una epidemia de sarampión. Insisto, creo que Claro. es difícil que esto se vuelva una pandemia, pero pues sí puedes exportar casos y lo que menos quieres es que justo a mitad del Mundial pues estés teniendo un brote de sarampión intenso. Tienen que controlarlo. Lo que dices también es muy cierto. Se ha recortado el presupuesto en salud, es decir, a lo mejor la intención de la nueva administración de salud es mejorar la salud, pero si no le inviertes, pues es muy difícil que este tipo de problemas como el que estamos viviendo se controle de una forma rápida y adecuada. Tenemos el 2.5 de presupuesto del PIB en salud cuando debería de ser, por las recomendaciones mundiales, del 6%. Y bueno, además estamos con un sistema de salud muy precario. Es decir, no debería de ser el 6%, debería ser el 9% para tratar de corregir lo que se dejó de hacer. Y aún así seguimos teniendo presupuestos muy bajos en salud. ¿Cuáles podrían ser entonces las estrategias a seguir a partir de ahora que ya pues está, no fuera de control, no lo quiero decir así, doctor, pero que todavía se puede hacer algo al respecto y tratar de contener esta epidemia en los próximos 3 o 4 meses? ¿Qué estrategias se tienen que implementar o cuál es la estrategia que se tiene que seguir dada la gravedad de la situación actual? Mira, yo te diría que 3. Primero, vacunas, ¿no? Y creo que en esta semana se ha aumentado la difusión, mucho gracias a ustedes, los medios de comunicación, de que este es un problema y que la gente se tiene que vacunar si no estás segura de haber recibido 2 dosis en algún momento de tu vida. Si tienes menos de 50 años y no estás seguro de haber recibido dosis de sarampión, vacúnate. ¿Qué pasa si te pones una tercera y ya habías recibido las otras 2? No pasa nada. Sobre todo, vigilancia en los niños que están entre 1 año y 6 años. ¿Por qué? Porque esos son los que dejaron de vacunarse en el sexenio anterior. Buscar esos niños, vacunarlos y estar seguros de que están protegidos. Y tercero, mejorar la posibilidad de tener diagnósticos temprano en todas las áreas del país. El problema es que las pruebas de diagnóstico de sarampión son pruebas de diagnóstico que requieren una situación más específica. Si no tenemos pruebas accesibles, pues seguramente en lugar de tener 7,000 casos como los que están reportados, podemos tener 40. Y eso explica el que no se está logrando controlar la enfermedad. ¿Dónde se hacen esas pruebas? Por eso el problema es que si tú vas a lugares rurales, a clínicas periféricas, pues esos casos no se diagnostican y las infecciones continúan. Entonces, se necesita mejorar la vacunación, se necesita buscar a la población que está más endeble, que son esos niños que no se vacunaron, y mejorar la accesibilidad a pruebas diagnósticas. Si logramos eso, pues es probable que se pueda controlar el brote. En el peor de los casos, doctor, ¿cuáles pueden ser las secuelas que se presenten después de haber contraído sarampión, sobre todo en personas adultas? Sabemos que en la mayoría de los casos pueden ser en niños, pero en personas adultas, ¿cuáles pueden ser las secuelas? Tengo entendido que la ceguera, pero ¿qué otra puede ser? Y problemas auditivos, problemas en donde pierdes la audición, algunos pacientes quedan con mareo, algunos pacientes quedan con cierta debilidad neurológica, o sea, alguna incapacidad neurológica como secuela. Realmente sí es una enfermedad que no solamente pone en riesgo la vida, sino puede afectar tu calidad de vida hacia un futuro. Entonces, si no están seguros de estar vacunados, váyanse y vacúnense. Ahora, hay diferentes, aprovechando el viaje, doctor, hay diferentes denuncias que nos dicen que en las clínicas del IMSS no hay vacunas para el neumococo y otras enfermedades respiratorias en esta temporada. Pues eso también puede generar y levantar una alerta importante por lo que esto puede llegar a representar o a presentar en nuestro país, además del sarampión, otras enfermedades que no cuentan con vacuna. ¿Cómo es este panorama también que usted ha podido visualizar? Sí, inclusive, mira, el sarampión inicia como un cuadro respiratorio. Habitualmente los 2 primeros días del sarampión son fiebre,
un cuadro gripal, una irritación en los ojos, se ponen rojos los ojos, y ya después de 2 días van aumentando las erupciones que inician en cara, en el tronco, en el tórax, y de ahí se disemina. ¿Qué voy? Si tú no tienes buenas vacunas, si no tienes vacunada a la población para influenza, para COVID, para neumococo, pues entonces vas a tener más casos que confundas en que piensas que es un cuadro respiratorio y acaba siendo sarampión. Esto, pues, es un mal timing de la enfermedad, sí, pero evidentemente es cuando más protegida debes de tener a tu población para que tenga la menor cantidad de enfermedades y así poder establecer diagnósticos tempranos. Hay mucha gente que cree que es una influenza y a los 2 días resulta que es sarampión. Y al revés. Entonces, pues lo que necesitamos es tener la mayor protección de vacuna de toda la población. Claro, un reto gigantesco que representa este proceso de vacunación para nuestro país y como bien lo marca, pues que se pueda contener antes de que empiece la Copa del Mundo en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Pasando a otro tema, porque pues también es un tema que nos tiene que interesar porque es nuestro vecino del norte, el país que está prácticamente pegado a nuestra frontera norte en los Estados Unidos. Donald Trump se dio a conocer que tomó la decisión, estas ocurrencias, de desafiliarse de la Organización Mundial de la Salud, dejando una deuda de más de 130 millones de dólares. ¿Cuál es la repercusión que esto tiene para sus ciudadanos, para los viajes que se hagan a Estados Unidos y para la organización misma, que ya no cuenta con el respaldo de los Estados Unidos, por lo menos en los próximos 3 años, mientras dure la administración de Donald Trump, doctor? Pues mira, esto afecta de muchas formas. En primer lugar, porque Estados Unidos como país era uno de los grandes inversionistas en tener estos programas de salud, sobre todo de prevención epidemiológica, porque la gente se olvida de que en esta última epidemia, en un periodo de 15 días, se tenía identificado el virus, incluso se tenía codificado el virus, y gracias a eso se lograron pues establecer vacunas. Muchas de las situaciones que, pues gracias a la Organización Mundial de la Salud, se dio como pues una ayuda mundial. Lo que llama la atención es que el pretexto que pone el señor Trump es que manejaron muy mal la pandemia a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Yo le preguntaría, él estuvo a cargo de Estados Unidos y fue de los países que peor manejó la pandemia, en donde incluso él dijo que metiéndose cloralex en las venas podrías erradicar el virus. Es decir, pues viene este deslinde de la Organización Mundial de la Salud de alguien que fue de los peores en el manejo de salud. Y tercero, la afectación mundial al perder pues presupuesto, pues puede ser muy grande. Y también existen estos seguidores de la política Trump en Argentina, en Italia, donde pues personajes que están muy entusiasmados con esta política cero inteligencia, cero científica, pues se unen y entonces van deslindándose otros países de la Organización Mundial de la Salud y va a perder fuerza. Y es un organismo muy respetado que a través de los años ha logrado evitar muchas pandemias. Eso no se puede cuantificar, claro, pero lo hacen. Entonces, pues es triste que Estados Unidos tome este problema. Evidentemente, al estar nosotros como vecinos, pues lo mismo es sarampión. La epidemia de sarampión que tenemos fue casos importados de Chihuahua, de Texas a Chihuahua. Entonces, el que no haya una vigilancia epidemiológica buena en Estados Unidos nos afecta directamente. El que haya malas políticas de salud, como estos cambios que ha habido en vacunas por parte de Estados Unidos, nos afecta también a nosotros. Y el que se salga de la Organización Mundial de la Salud, pues es otro dato evidente de estas decisiones, pues ocurrencias, como dijiste tú, muy bien, que parecía que nosotros las tuvimos 6 años antes y ahora las estamos teniendo por parte del vecino país en estos años. Es algo que, pues, en el ámbito de la ciencia es muy triste y que puede tener muchas repercusiones. Claro, estas políticas de golpeteo, de intimidación que ha practicado Donald Trump desde el principio de su administración, de esta y de la anterior, y que está totalmente alejado de la ciencia, de las facultades que tienen los programas de vacunación, del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Pero cuando hablamos de 3 años que le faltan todavía de administración y el alejamiento con la Organización Mundial de la Salud, puede ser
equiparable a evitar o alejarse de los programas de vacunación como pasó en nuestro país y las consecuencias que esto tuvo ya con el sarampión. En Estados Unidos se pueden presentar otra vez también, gracias a esta decisión, enfermedades que también están erradicadas y que pueden ser un riesgo para nuestro país y para, es uno de los países, además de China, en donde más tránsito de turistas hay y más ahora en el Mundial de Estados Unidos. ¿Esto puede tener una consecuencia a corto o mediano plazo, doctor? Sí, evidentemente, porque lo vivimos nosotros, o sea, cuando dijeron no vamos bueno, no invirtieron, no lo dijeron, pero no invirtieron en vacunas, pues pensaron que la situación no iba a tener una repercusión inmediata y ves, 4 años después de esta falta de programas de vacunación, o sea, yo te pido que te acuerdes si hubo semanas de vacunación en el sexenio pasado, no, nada. Se quitó totalmente eso, entonces las repercusiones de eso las estamos teniendo ahorita, 2, 3 años después. El problema que puede tener Estados Unidos es igual, 2, 3 años después, y no solamente con repercusiones en Estados Unidos, sino en un mundo globalizado, este tipo de decisiones pueden tener implicaciones a nivel mundial. Están poniendo en riesgo a la humanidad, no solamente desde el punto de vista bélico, sino también desde el punto de vista de salud en un futuro. No sería difícil que hubiera una nueva pandemia si no tienes adecuada vigilancia epidemiológica, si no tienes programas para detectar brotes de virus, ya sean reemergentes o virus emergentes. Y bueno, todo esto se pierde si la Organización Mundial de la Salud no tiene los fondos necesarios para mantenerlo. Y además le dejaron una deuda de arriba de 130 millones de dólares que pues no sabemos quién los va a pagar o se van a quedar ahí como una cuenta abierta. No sabemos si después de la administración de Donald Trump regrese el próximo presidente y se vuelva. ¿Se puede volver a establecer condiciones para reintegrarse a la Organización Mundial de la Salud después de esta salida abrupta que determinó el presidente Trump? Sí se puede, pero evidentemente pues va a depender mucho de qué y cómo y cuál será el siguiente presidente, porque puede ser que sea alguien apegado a la línea del señor Trump, sí, alguien y republicano. bueno, estaríamos otra vez nada más cambiando de nombre, pero con las mismas absurdas políticas que estamos teniendo actualmente. Correcto. Y ya para finalizar, doctor, su recomendación para los trámites para vacunación actualmente. ¿Se tienen que vacunar? ¿Usted recomienda vacunarse en esta temporada? ¿Para qué enfermedades? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué procesos? ¿En qué lapsos una después de la otra? ¿Al mismo tiempo? ¿Cuáles son las vacunas que tendremos que tomar en cuenta en esta temporada? ¿Cuál es su recomendación? Influenza, COVID y neumococo en mayores de 60 años. Pero dicen, y sarampión en menores de 50 años. Dicen que influenza y COVID para todos. Evidentemente el país está pues manteniendo la prioridad en niños pequeños y en adultos mayores, porque es donde influenza pega más, y el caso de COVID en mayores de 60, pero si puedes vacunarte, pues lo ideal es que mientras más gente esté vacunada, menos circulación del virus va a haber. ¿Y qué se hace cuando las denuncias, porque son muchas, que no hay en los sistemas de salud públicos vacunas para el neumococo? ¿Se pueden encontrar en clínicas privadas, en farmacias privadas? Porque la mayoría de las clínicas del Seguro Social no cuentan con esta vacuna, doctor. Sí, desafortunadamente si no hay vacunas así, pues eso hay que buscar en el sector privado. Y digo, desafortunadamente las vacunas del sector privado son tan buenas, pero cuestan. Y esta, pues en la política de salud del actual gobierno se ha dicho que la salud debe ser gratuita y accesible para todos. Algo que definitivamente no se ha logrado y que ha afectado siempre, como siempre, a las gentes de menores recursos y menos capacidad, porque probablemente a ellos pues les cueste mucho ponerse una vacuna en el sector privado y entonces lo que hacen es dejársela de aplicar. Y bueno, pues ese es el problema, esa es la razón por la cual pues estamos metidos en la epidemia de sarampión que tenemos. De acuerdo. Pues le agradezco muchísimo esta conversación, doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, internista e infectólogo. Gracias por estos datos y por su aporte tan importante y tan valioso en estos temas y sobre todo con lo que representa el brote de sarampión que se está sufriendo en nuestro país. Le mando un abrazo, muchas gracias, excelente día y buen fin de semana. Gracias a ustedes, buen fin de semana y vacúnense si no están vacunados. Gracias, igualmente. Ahí está la importancia de la vacunación, de seguir con los programas de vacunación y las repercusiones que tiene evitar y dejar a un lado los programas de vacunación, sobre todo en los menores de edad, en la población más vulnerable. Ahí están las consecuencias.
Es increíble, imperdonable que se siga diciendo en las mañaneras, que se siga dando esta cátedra en el oficialismo de que los sistemas de salud van bien, que están avanzando, que ya hay medicinas para los niños con cáncer, medicinas y vacunas para todos, absolutamente. Y pues las denuncias que nos llegan es que no hay ni siquiera vacunas para el neumococo, entre otras enfermedades respiratorias, ya no se diga COVID e influenza en las clínicas de los sistemas de salud público. Es la realidad que desafortunadamente se sigue sufriendo en nuestro país, pero ¿para qué sí hay dinero? Que además dinero que están sacando de diferentes lugares, entre ellos de sus impuestos, pues para los programas sociales. Para eso sí tiene que haber dinero, porque es el mecanismo, sabemos, para mantener el voto y para mantener pues el gusto o la preferencia de quien